Y por eso hoy quiero hablar acerca de los dones espirituales y más específicamente vamos a hablar acerca del hablar en lenguas, y vamos a hablar también un poquito acerca de los dones sobrenaturales, y de esta manera vamos a comprender un poquito más. De esta manera vamos a comprender un poquito más cómo podemos nosotros ser usados o dejarnos usar para la administración correcta en los retiros espirituales. Amén. Nosotros hemos escuchado acerca del plan de la salvación, muy importante. Y recordemos que cuando el apóstol Pedro predicó su primer mensaje, fue después o antes de la ascensión de Jesús. Antes o después de la ascensión de Jesús. El mensaje, su primer mensaje de Pedro. Sí, ¿verdad? Fue después de la ascensión de Jesús, específicamente 10 días después de la ascensión de Jesús. Recuerden que desde la resurrección hasta cuando Jesús ascendió, pasaron 40 días. Y después de 10 días que Jesús ascendió, descendió el Espíritu Santo. Por eso era el día del Pentecostés, en la fiesta de los 50 días. Pentecostés quiere decir 50 días. Entonces, 40 días Jesús estuvo apareciéndose a los discípulos después de su resurrección, y 10 días después de su ascensión, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Por eso dice en Hechos capítulo 2, dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, era la fiesta de los 50 días después de la Pascua, 50 días después de la Pascua. Recuerden que Jesús fue entregado la noche que él partió el pan con los discípulos. Era la fiesta de ¿qué? De la Pascua, de la Pascua. Por eso cuando él es entregado hasta cuando él ascendió, habían pasado ¿cuánto? 40 días, y más 10 días después vino el Espíritu Santo, 50 días. Por eso es que dice la Biblia, Hechos capítulo 2, y cuando llegó el día del Pentecostés. Por eso cuando Jesús iba a ascender, les dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén hasta que descienda eso, la promesa del Espíritu Santo. Eso lo dice en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Quedaos en Jerusalén. Jesús le está diciendo, no se vayan hasta que venga la promesa del Espíritu Santo. Ellos no sabían cuántos días iban a ser, pero fueron 10 días. Después de ser llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica su primer mensaje y le predica a la gente que había ido a ver qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar. Porque dice la Biblia que se hizo un gran estruendo y empezaron a hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y la gente fue por la curiosidad a ver qué pasaba, qué era ese bullicio, qué era ese tumulto que había sucedido ahí. Y había en Jerusalén varones piadosos que habían venido de todos los lugares de la tierra, dice la Biblia. Sí estamos siguiendo, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Entonces habían venido varones piadosos. ¿Por qué dice varones piadosos? Porque era gente que estaban siguiendo la religión. ¿Qué religión? ¿Quiénes celebraban la Pascua, el Pentecostés? ¿Quiénes celebraban todas esas fiestas? Los judíos. Esas eran fiestas judías. Entonces los judíos que estaban en diferentes partes del mundo, y también gente que no eran judía, pero que simpatizaban o que se habían adherido a la religión judía, venían de diferentes países y estaban celebrando la fiesta de los 50 días, el Pentecostés. Entonces, cuando sucede todo este derramamiento del Espíritu Santo y la gente habla en lenguas, entonces todas estas personas se acercan por curiosidad a ver qué era lo que sucedía, y ahí es donde dice la Biblia que Pedro predica su primer mensaje, porque la gente pensaba que ellos estaban ebrios, que estaban borrachos, dice la Biblia, llenos de mosto. Entonces Pedro empieza a predicar y él dice, varones, hermanos, estos que ustedes ven no están ebrios como vosotros pensáis, mas esto es lo dicho por medio de la boca del profeta Joel. Y dice el Señor, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es decir, lo que estaba sucediendo allí era el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2.
Y eso está sucediendo allí en Hechos capítulo 2. Y ese acontecimiento es trascendental porque esa es la primera vez que se derrama el Espíritu Santo en la iglesia. De hecho, ese es el nacimiento de la iglesia. Por eso es que la iglesia nació con el derramamiento del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia tiene que mantenerse en derramamiento del Espíritu Santo. No puede ser una experiencia pasada. Constantemente el creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo tiene que buscar renovarse, porque la iglesia nació con Espíritu Santo, se mantiene con Espíritu Santo y se mantendrá hasta que Cristo venga a levantarla, ¿verdad? Antes de que Jesús fuese crucificado, él habló sobre el Espíritu Santo. En San Juan 7:37 Jesús habló del Espíritu Santo diciendo: si alguno tiene sed, ¿verdad? Venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 38, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, porque Jesús no había sido aún glorificado. Hechos 7:37, perdón, Juan 7:37 y 38, ¿no? Entonces el Espíritu Santo lo iban a recibir ¿quiénes? Ahí dice en el verso 38. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir ¿quiénes? Los que creyesen en él. Entonces, ¿para quiénes era el Espíritu Santo? Para los creyentes, para los creyentes. Y en San Juan capítulo 15 Jesús también habla acerca del Espíritu Santo y dice que el Consolador, dice, el Espíritu Consolador, dice, ¿verdad? Dice que vendrá en mi nombre, o que el Padre os enviará en mi nombre para que esté con vosotros para siempre. De hecho, Juan capítulo 15 habla acerca del Espíritu también, del Espíritu Santo que había de venir. Entonces, siempre cuando Jesús habla del Espíritu Santo, antes de él ascender, se habla de una manera profética, es decir, de un acontecimiento que iba a venir, de algo que iba a suceder, ¿verdad? Pero que todavía no sucedía. Entonces, ¿cuándo se cumplió? En Hechos capítulo 2, en el día del Pentecostés. Allí se cumplieron las promesas del Espíritu Santo que habría de venir, ¿verdad? Sí estamos hasta ahí, ¿verdad? Por eso dice en San Marcos capítulo 16, del versículo 16 en adelante, el 17 y 18, dice: y estas señales seguirán nuevamente a los que creen, o sea, a los creyentes. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Bien. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces vamos a hacer una división aquí importante, porque hay muchos que quizá confunden el tema de hablar las lenguas y para algunos es un tema de confusión. Entonces vamos a aclararlo, ¿sí? Entonces en San Marcos 16, del verso 17 y 18, nosotros encontramos allí, dice en verbo futuro, en mi nombre hablarán. Es un verbo que está en futuro, todavía no se había cumplido. Es decir, hasta ese momento nadie había hablado en lenguas todavía, ¿verdad? ¿Cómo inicia el versículo diciendo? Y estas señales, diga conmigo señales. Bien, entonces vamos a grabar aquí esta palabra. Estas señales. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien, vamos a hacer un poquito más grande. Vamos a escribir aquí. Señal. Bien. Sí estamos bien, ¿no es cierto? Ahí está, señal. Entonces, en Marcos 16, del verso 16, habla del bautismo, habla de la fe, del bautismo y también habla de las señales. Y estas señales seguirán a los que creen. Y en San Juan 7:38 dice, esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyesen en él. Entonces el Espíritu Santo
era una promesa o es una promesa para los creyentes. Y en Marcos 16, 17 nos habla acerca de las señales. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces, el hablar en nuevas lenguas, según Marcos, es una señal. Entonces, ahí vamos ya haciendo una distinción, ¿sí? Porque vamos a leer también luego en las cartas del apóstol Pablo. Bien. Recuerden que las cartas del apóstol Pablo son formativas. ¿Cuáles son las cartas del apóstol Pablo? A ver, mencione usted. Esas son cartas apostólicas y son cartas formativas. En cambio, el libro de los Hechos, ¿qué es? Es un libro, el libro de los Hechos es histórico. ¿Por qué? Porque en Hechos se narran los acontecimientos que sucedieron y cómo sucedieron. Pero en las cartas paulinas estamos teniendo la parte formativa, es decir, Pablo está formando a la iglesia nueva, está educando a la iglesia nueva, les está afirmando en la verdad, los está aconsejando, les está exhortando, les está animando, les está corrigiendo. Por eso cuando usted lee cartas, como las cartas paulinas, por ejemplo, usted tiene que saber que son las cartas de carácter ¿qué? Formativo, ¿verdad? Por ejemplo, la carta a los romanos es una enseñanza, es un tratado teológico, es una carta formativa, pero más está centrado en la doctrina de la justificación, de la salvación. Pero las cartas, por ejemplo, del apóstol Pablo a los Corintios, ya son más cartas formativas en el aspecto no tanto de doctrina de justificación o salvación, sino más bien en la parte espiritual de la iglesia, en la vida del creyente. Por eso ustedes van a ver ahí en 1 Corintios que Pablo habla acerca del matrimonio, Pablo habla acerca de los deberes conyugales, Pablo hace una relación de Cristo y la iglesia, tomando relación también al matrimonio. Pablo también resuelve casos de inmoralidad. Pablo también está hablando acerca de los dones espirituales, habla acerca de la excelencia del amor, es decir, Pablo está entrando a la vida del creyente para afirmarlo en lo que tiene que estar firme. Entonces, libro de los hechos, libro histórico, es decir, qué sucedió y cómo sucedió. Y luego las epístolas formativas. ¿Por qué sucedió? Pablo explica por qué sucedieron las cosas y aconseja a la iglesia. Bien. Vamos a leer rápidamente unas citas bíblicas y quiero que ustedes me ayuden a buscar los versículos, por favor. El bautismo del Espíritu Santo. Vamos a mirar San Juan capítulo 3, verso 5, Romanos 8, 1 Corintios 12, 13. Ayúdenme a leer a alguien rápidamente 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Otra persona ayúdeme a leer Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Y alguien más Tito 3, 5. Bien. Ya, el que encontró primero, déme leyendo, por favor. Vamos avanzando así. Sí. Efesios, a ver qué dije. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14. Vamos. Juan 3, 5. Vamos, el que encuentre, lea. Vamos. Bien, entonces ahí encontramos la palabra del Señor con respecto al nuevo nacimiento. El que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar o no entrará en el reino de los cielos. Recuerden que al leer Juan, estamos leyendo antes del derramamiento o después del derramamiento. Antes, recuerden eso, recuerden que Jesús no había sido crucificado. Siempre hay que ubicarnos en el contexto en el que estamos leyendo. Jesús habló del Espíritu Santo, pero todavía no había venido. Bien, siguiente, ¿quién lo va a leer? Vamos, Tito 3:5.
Bien, nuevamente aquí hablamos de la renovación del Espíritu Santo. Este versículo está relacionado a la obra salvífica, a la obra de la purificación que el Señor hizo por medio de su Espíritu Santo. Bien, ¿quién más nos ayuda a leer? Vamos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Eso, entonces nuevamente este versículo nos está hablando del Espíritu Santo como parte de ¿qué? De la salvación. Y dice, habéis recibido el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden que la promesa del Espíritu Santo es para los creyentes. Usted es un creyente del Señor, del Evangelio, el Espíritu Santo es para usted. Usted nunca tiene que dudar que usted no va a recibir o que no es para usted, porque es una promesa. Y dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras quiere decir la garantía que se entregaba antes como anticipo para recibir algo, como cuando usted va a comprar algo y deja una garantía y usted dice, con eso te garantizo que voy a regresar y te voy a pagar el resto. Entonces esa garantía es la prenda para que el propietario de lo bien sepa que usted viene por el resto. De la misma manera, el Espíritu Santo son las arras que el Señor nos da. Es decir, es el gozo anticipado que el Señor nos da como garantía del gozo que tendremos en la eternidad. Por eso cuando una persona recibe el Espíritu Santo, siente gozo, siente alegría. ¿Sí les ha pasado eso? Que están en el altar y no quisieran levantarse. ¿No les ha pasado así? Que sienten deseo de llorar y un gozo y no quisieran que el culto se termine, ¿verdad? Y cantan y quieren saltar porque el gozo que está en ellos lo llena. Entonces, eso solamente es una garantía, es un gozo anticipado que el Señor nos da para que entendamos la grandeza que viviremos en la eternidad con Él. Entonces, si eso solamente es una garantía que tenemos un anticipo, imagínense cómo será la vida eterna en la presencia del Señor, ¿verdad? Bien, ¿alguien más encontró? Sí. Ujú. Bien, nuevamente hablamos del Espíritu Santo dentro de la obra salvífica, 1 Corintios 12:13, ¿verdad? Entonces, quiero que comprendamos que en la Biblia hay algunos términos, bautizados con el Espíritu Santo. También la Biblia habla llenos del Espíritu Santo. Otra parte dice recibieron el Espíritu Santo. En otra parte dice el Espíritu Santo cayó sobre ellos. También dice la Biblia el Espíritu vino sobre ellos. Todo eso describen a la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo. Es decir, usted puede decir, estoy lleno del Espíritu Santo o recibí el Espíritu Santo o fui bautizado con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo cayó sobre mí, es todo la misma cosa. Entonces, no existen diferentes Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo. Juan 4:24 dice, Dios es Espíritu. Bien, la Biblia también nos cuenta sobre quiénes descendió el Espíritu Santo, sobre los grupos principales. Recuerden cuando Jesús les dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1, el verso 8 también, Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, pero quédense hasta que venga sobre vosotros el poder desde lo alto. Y dice, y cuando hayan recibido el Espíritu Santo, dice, ahora sí pueden partir de Jerusalén para que me seáis testigos. Primero, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? La ciudad, ¿verdad? En toda Judea. ¿Qué era Judea? ¿Qué era Judea? Sí. ¿Qué era Judea? ¿Cómo? ¿Qué era? Región, provincia, país. ¿Qué era Judea? Región, provincia o país. Recuerden que Israel era o es un país así como alargado, ¿verdad? Pero en los tiempos ¿de quién se partió el reino? ¿En los tiempos de quién? ¿En qué reinado? ¿De David? No, en el reinado de David hubo paz por 40 años. Después de David vino Salomón, ¿verdad? Y en el reinado de Salomón se partió el reino en dos. Recuerden que Salomón se inclinó tras los dioses paganos, ¿verdad? Entonces hubieron consecuencias. Y el reino se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, para ser específicamente así. ¿Cuántas tribus tenía Israel?
12, ¿verdad? Entonces acá arriba se quedaron en el reino del norte, ¿cuántas tribus? 10, y en el reino del sur, 2, ¿verdad? Y aquí, por aquí está Jerusalén, ¿verdad? Entonces el reino se parte y a el reino del norte, al reino del norte quedan 10 provincias, en el reino del sur quedan dos provincias, pero aquí estaba Jerusalén. Entonces el Señor, ¿con quién estaba tratando? Con el reino del sur, porque acá hubieron muchos reyes, pero Dios trató siempre con el reino del sur. Y aquí estaba la provincia de Judea. Entonces Jerusalén era la capital de Judea. Por eso es que Jesús no vino de la línea de ninguna de las tribus del norte. Jesús vino de la línea de la tribu del sur, de Judea, el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ¿verdad? Y David venía de la tribu de Judá. Por eso es que Jesús no vino de la línea de las tribus de rebelión. Jesús vino de la línea de la tribu del rey David. Por eso dice que la profecía para David era que siempre iba a haber un rey en su trono. Entonces, por eso es que él viene de la línea, Jesús viene de la línea de Judea, de la tribu de Judá. Belén también pertenecía a Jerusalén y Belén también estaba en la tribu de Judá. Si estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por esa razón, mire, hay muchas cosas que entendemos cuando nosotros analizamos esta geografía. ¿Dónde quedaba Nazaret? ¿En el norte o en el sur? Nazaret. Jesús de Nazaret. ¿Por qué razón Nicodemo le dijo a Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Por qué le dijo eso? ¿Dónde estaría Nazaret? ¿El norte o al sur? ¿Ah? Ah. Jesús de Nazaret. Acá, mire, por acá estaba Nazaret. ¿Sí ve? Por acá estaba Nazaret. Por eso es que Nicodemo le dice, ¿de Nazaret? ¿El Mesías? ¿Puede salir algo de bueno en Nazaret? ¿Por qué? Porque estaba al norte. Y en cambio, todos los profetas y todo lo bueno venía de Judea, de Judá, de Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, lo que no sabían era que Jesús nació ¿dónde? Jesús nació en Belén de Judea. Él nació en Belén porque las profecías decían que Jesús iba a nacer en Belén. Por eso dice, y tú Belén Éfrata, pequeña entre las tribus. Es decir, de ti nacerá uno que será el Salvador. Las profecías decían que el Mesías nacía en Belén de Judea. Eso. Pero ¿qué pasó? Que los padres habían emigrado hacia el norte. Y cuando ellos vinieron al censo, María vino embarazada. Vino al censo. ¿Se acuerdan? Entonces, viniendo al censo, le cogió los dolores del parto. Y por coincidencia, entre comillas, porque ya era una profesión, un propósito, ¿no? Y por coincidencia, llega a Belén y va a tocar las puertas para que le atiendan y para que encontrara una casa donde dar a luz, y nadie le quiso dar entrada hasta que consiguieron por ahí sí, pero ¿qué era realmente? Un establo, eso, un establo donde están las vacas y el lugar quizá donde pusieron a Jesús era donde le ponían sal al ganado para que coma. Entonces, ¿dónde nace Jesús? En Belén de Judea. ¿Y se cumple la profecía, sí o no? Sí, se cumple la profecía, ¿verdad? Pero luego ellos regresan a Nazaret y ahí se cría el Señor. Por eso cuando él empieza su ministerio, él lo conocían, lo identificaban como Jesús de Nazaret. ¿Y de Nazaret puede salir algo de bueno? Y Felipe dice, ven y mira. ¿Qué les parece? Por eso es que Samaria estaba por aquí más o menos. Samaria también era parte de Israel.
Por eso es que los judíos no querían entrar por Samaria. Por eso dice la Biblia que nadie quería ir a Samaria. El único que quiso ir a Samaria de los evangelistas, ¿quién fue? Felipe. Por eso dice, y descendiendo Felipe a Samaria, y sucedieron grandes milagros. Y al ver los apóstoles lo que había sucedido en Samaria, por medio de Felipe, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pero ya fueron ¿de dónde? De Jerusalén a Samaria, ¿verdad? Y ahí está la historia del mago Simón y los milagros que sucedieron y la gente que se bautizó y cuando fueron llenos por el Espíritu Santo. Por eso dice que aquí los judíos nunca querían ir a Samaria, y para ir del norte al sur y no cruzar por Samaria, ¿qué hacían? Bueno, no sé exactamente cuántos kilómetros se desviaban, pero ellos preferían dar la vuelta porque decían que si el polvo de Samaria se les pegaba al zapato, ya eran pecadores contaminados. Por eso es que dice la Biblia que cuando Jesús se acerca a hablar con la mujer samaritana, ella le dice, ¿por qué tú me hablas si tú eres judío y yo soy mujer samaritana? Y los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, cuando Jesús está, nuevamente volviendo al versículo de Hechos capítulo 1, verso 8, les dice, quédense en Jerusalén, quédense aquí. Por eso es que la iglesia nació ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén fue el epicentro del avivamiento apostólico. En Jerusalén comenzó la iglesia, ahí nació. ¿Y por qué comenzó ahí? Porque esa es la ciudad histórica. Jerusalén, dice la Biblia, que en los tiempos de David, Dios escogió a Jerusalén para que sea la ciudad del gran rey, la capital. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿en qué ciudad Él va a llegar? ¿Dónde? En Jerusalén, aquí. Ahí va a llegar el Señor en su segunda venida, ¿verdad? Entonces es muy importante. Entonces el Señor le dice, quédense en Hechos 1:8 en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y después me seréis testigos. ¿En dónde primeramente? En Jerusalén. Y luego, y aquí les vuelvo a hacer la misma pregunta. Entonces, ¿qué era Judea? ¿Ah? Sí, se puede entonces, hay dos pensamientos que son correctos de una u otra manera. Se puede decir que era una provincia o una región, sí, pero se puede decir también que era un país, porque tenía su propio rey. Y aunque ellos eran un solo país, sin embargo, estaban como divididos. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Entonces, es un poco complejo, pero se puede entender cuando lo vemos desde un punto de vista político. Es decir, había un tema político, geográfico, que habían dividido el país así. Entonces, se puede decir que Judea era como un país o una región. Ya Samaria ya era como otro país. Samaria ya eran los desteñidos, los judíos manchados, ¿verdad? Y por eso es que el Señor le dice que sean testigos primero en Jerusalén, luego en Judea, después pasen a Samaria y luego se extiendan hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, el Espíritu Santo se derramó en esos grupos principales. Por eso se cumplió la palabra del Señor. Recordemos, en la Biblia encontramos que recibieron el Espíritu Santo todos esos 5 grupos. ¿Cuáles son los primeros grupos que recibieron el Espíritu Santo? ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? El primer grupo. Los judíos. Los que recibieron en el día del Pentecostés, en su mayoría eran ¿qué? Judíos. Luego recibieron el Espíritu Santo, ¿quiénes? ¿Quiénes? A ver, los que están en el Evangelio, en el libro de los Hechos, después de que la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ¿en qué capítulo Felipe va a Samaria? A ver, denme viendo. Entonces, el segundo grupo que recibieron el Espíritu Santo fueron ¿quiénes? Los samaritanos. Corrobore usted en la Biblia si es verdad o no. ¿Y en qué capítulo Felipe fue a Samaria? ¿Verdad? El siguiente grupo que recibieron el Espíritu Santo, ¿quiénes fueron? Los gentiles. ¿Dónde sucede esto? En Hechos capítulo 10, en la casa de Cornelio. Recuerden que cuando Pedro
Pedro fue a la casa de Cornelio no porque él quiso ir. Pedro no quería la casa de Cornelio. Y de hecho, miren que ya estamos en el nuevo pacto, pero Cornelio como que todavía no agarraba la onda del evangelio, de la visión del Señor, ¿no? El Señor dijo a toda la tierra y él seguía queriendo metido en Judea. Él no quería salir de Jerusalén. Pero el Señor le muestra una visión y le muestra animales puros y animales inmundos, ¿no? Están todos los animales inmundos y en la visión el Señor le dice, Pedro, mata y come. Estoy hablando Hechos capítulo 10. Y Pedro dice, Señor, nunca por mi boca ha entrado animal inmundo. Y el Señor le dice, a lo que yo limpié, no le llames tú común e inmundo. Y cuando él entiende esa revelación, se le cae ese velo que tenía y él dice, no, esto es para todo el mundo, porque él no hace acepción de personas. Y en eso, por coincidencia, tocan la puerta de la casa donde él estaba. Y eran los hombres que había mandado Cornelio. Cornelio mandó a los hombres a buscar a Pedro. ¿Y cómo sabía Cornelio que Pedro estaba en esa casa? Porque él había tenido también una visión de un ángel que le decía, manda a buscar a Pedro, que está en la casa de un hombre que se llama Simón el Curtidor y está en la ciudad de Jope, en la ciudad marítima, y le dio hasta el nombre de la calle y el número de la casa y todo. Por eso es que el Espíritu Santo es el que gobierna la obra, hermano. Por eso es lindo, usted no está aquí por casualidad, el Señor es el que tiene el hilo de la salvación de cada uno. Entonces, Pedro va a la ciudad de Cornelio, y cuando entra a la casa de Cornelio, mire lo que Pedro le dice. Imagínense qué saludo que Pedro le da a Cornelio. ¿Sabe lo que dice? Ustedes saben, ¿sí saben qué versículo estoy leyendo? Dígame, capítulo 10, verso ¿cuánto? Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio dice, vosotros sabéis. ¿Qué palabra utiliza Pedro? Utiliza una palabra fuerte. Utiliza una palabra fuerte. Sí, ¿qué palabra le dice Pedro cuando entra a la casa de Cornelio? Vosotros sabéis cuán abominable es. ¿Qué les parece? Para un varón judío acercarse a un. Entonces, preste atención. Ya habían salido de aquí, salieron de Jerusalén, salieron de Judea, ¿verdad? Ya no estaban ni en Samaria. Ahora estaban tratando con gente ¿qué? Extranjera. ¿Qué les parece? Por eso la palabra gentil, estamos grabando. Por eso la palabra gentil viene de gentes. Es decir, los judíos, delante de los ojos de los judíos, ellos eran la gem de la gem. Los judíos, la gem de la gem. Y el resto, las gentes. Es decir, ¿verdad? Es decir, como leña para el infierno. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, dice, ustedes saben cuán abominable, ¿se da cuenta? Cuán abominable es para un varón judío piadoso entrar a la casa de un extranjero. Entonces ya Pedro está en la casa de un extranjero, de un gentil. Y en el verso 40, ¿y cuánto es que Pedro empieza a predicar el evangelio de Jesús? Habla de Jesucristo y de la salvación. Habla de la obra del Señor. Y el verso 44 dice, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaban atónitos y maravillados al ver que sobre los gentiles también se derramase el Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Porque les oían, ¿qué dice? Eso. Y que magnificaban a Dios. Entonces, note que estamos hablando. Estamos profundizando el tema de hablar en lenguas, vamos entrando ya al tema de hablar en lenguas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabían ellos que habían recibido el Espíritu Santo? Porque les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Bien. Y luego Pedro, ¿qué dice? ¿Puede acaso alguno de ustedes impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Qué les parece?
Y la Biblia dice que no les preguntó si querían bautizarse. Y mandó a bautizarlos en aquella misma hora. ¿Qué les parece? Entonces, ¿se derramó el Espíritu Santo en los tres grandes grupos, sí o no? En los judíos en el día del Pentecostés, con los samaritanos con la predicación de Felipe y a los gentiles con la predicación de Pedro. Ahí están los tres grandes grupos, judíos, samaritanos y gentiles. El Espíritu Santo no es para un grupito. El Espíritu Santo no es para que los judíos se convenzan que Jesús es el Cristo. No. El Espíritu Santo no solamente es para ellos, porque algunos dicen, no, el Espíritu Santo recibieron los judíos porque ellos necesitaban recibir la revelación de quién era Jesús. No, pero también lo recibieron los samaritanos y los gentiles. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree, para los creyentes. Por eso es que no tenemos que tener ningún tipo de confusión en esto, ¿verdad? Y también recordemos que el Espíritu Santo lo recibió el apóstol Pablo. Aquí vemos también. Pablo era un perseguidor, Pablo era judío, pero también era romano, es decir, tenía la doble, ¿verdad? Lo recibió también el apóstol Pablo, él relata también cuando recibió el Espíritu Santo, y también lo recibieron los discípulos de Juan en Éfeso, en Éfeso. Pedro o Pablo, porque cuando Pablo le dice usted recibe el Espíritu Santo, dice a Pedro, o sea, le reprendió. Claro, es que los que recibieron el Espíritu Santo la primera vez fueron los que estuvieron en el día del Pentecostés, y todavía allí no estaba Pablo, porque Pablo todavía no había recibido su revelación, su encuentro. Pablo lo recibió después, ¿sí? Pero hubo cierta ocasión en el que Pablo sí corrigió, reprendió a Pedro, pero era porque Pedro todavía sentía como una separación entre los gentiles y con los judíos, ¿verdad? Entonces Pablo vio que eso no era correcto y le llamó la atención, ¿verdad? Pero no tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo, sino más bien con la actitud que Pedro tenía. Como aquí estaba un grupo de judíos y allá estaban los gentiles, él prefería sentarse con los judíos y no con los gentiles. Entonces eso fue lo que a Pablo no le agradó, porque Pablo entendió que el Señor había hecho un solo pueblo. Por eso dice que en el Señor no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Bien. Entonces vemos que el Espíritu Santo se derramó en todos los grupos mencionados y profetizados por el Señor. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Eso se cumplió en el libro de los Hechos. Entonces, hasta ahora hemos analizado el contexto histórico, es decir, estamos leyendo lo que pasó, pero ahora vamos a entrar a la parte formativa, es decir, vamos a ver cómo sucedió y por qué sucedió, porque la gente confunde entre el hablar en lenguas como señal y el hablar en lenguas como don. Ya, entonces esto vamos a terminar explicando. ¿Si quieren aprender o no? Ya, entonces muchos confunden el hablar en lenguas como señal y como don. Hemos visto ya los antecedentes históricos, y lo que sucedió está escrito en la Biblia. ¿Quiénes lo recibieron? Está escrito en la Biblia. Pero luego viene ya la parte formativa. Entonces vamos a mirar en Lucas 11:3, alguien que me dé leyendo rápidamente, por favor. Lucas 11:3 y Hechos 2:39, rapidito. Lucas 11:13 y Hechos 2:39. Lucas 11:13 y Hechos 2:39. Ya. Léalo. Bien. El otro. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Entonces, en esos versículos yo les pregunto, analicen el que leyó el hermano Kevin y el que le acaba de leer la hermana Aim. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Respondan ustedes. Respondan. Eso. Entonces, el Espíritu Santo es para todos los que se lo pidan. Para vosotros, para sus hijos y para los que están lejos, para los que el Señor llamare, y dice,
para los que se lo pidan. Entonces, ¿para quién es el Espíritu Santo? Para todos. Es para ustedes, para mí. Entonces, no puede usted pensar, confundirse o creer que el Espíritu Santo es para unos y que Dios escogió a unos y para mí no es, ¿verdad? O pensar que, bueno, el Espíritu Santo no es para todos. O el Espíritu Santo era solamente para los judíos, para que ellos sepan quién era Jesús. Porque eso es que lo que creen y enseñan muchos. No, era para judíos, samaritanos y gentiles. Lo recibieron y lo comprobamos en la Biblia. Y ahora estamos viendo, Jesús dijo que era una promesa para los creyentes. Y ahora estamos viendo que es para los que lo pidan y también es para los padres, para los hijos, para los nietos y para todos los que el Señor llame, los que estén lejos. Entonces es para todos, una promesa del Señor. Bien. Porque si no, muchos piensan que el Espíritu Santo es algo y dicen, no, es que eso no es para mí. O algunos dicen, no, es que yo no tengo ese don. Entonces confunden lo que es el hablar en lenguas como señal y como don. Vamos a verlo ahora. Entonces, Marcos 16, 17, ya lo vimos, ¿verdad? ¿Qué dice ahí Marcos 16, 17? Aquí está. Marcos, vamos a ver, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán. ¿Serán fuera demonios? Eso. Y aquí dice hablarán. Eso. Nuevas. Lenguas. Bien. Listo. Entonces aquí estamos viendo que estas lenguas que está diciendo San Marcos 16, 17, escuchen, son la señal. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Echar fuera demonios entonces es también una señal. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Escuche, sobre los enfermos pondrán sus manos. Entonces, el sanar a los enfermos, ¿qué es? El sanar a los enfermos, ¿qué es? Es una señal. ¿Ya? Pero resulta que también hay sanidad para los enfermos como don. Y también hay hablar en nuevas lenguas como don. Ya, entonces eso ya lo vamos a mirar. Bien, entonces, ¿qué significa hablar en nuevas lenguas? Primeramente, hablar en nuevas lenguas es algo sobrenatural, es un milagro. Porque usted no puede hablar un idioma que no está en su cabeza, que usted no estudió. Si para hablar francés no ve cómo nos cuesta. Y eso que vivimos aquí. Entonces, hablar en nuevas lenguas es un milagro, es algo sobrenatural que Dios hace en la vida del creyente. Es decir, usted está hablando en un idioma que usted nunca ha aprendido. Es decir, Dios toma el control de la lengua de la persona para hablar en un idioma que no ha aprendido. Ahora, eso no es una jerigonza. ¿Quién sabe lo que es una jerigonza? Jerigonza. ¿Y qué es una jerigonza? Es un lenguaje articulado, ya le preguntaron a Siri, ¿no? Sí, es un lenguaje articulado, un lenguaje difícil de entender, es un lenguaje confuso, pero jerigonza no es hablar en lengua. ¿Cuándo se producen las jerigonzas? Las jerigonzas incluso pueden producir algo que se llama autohipnotismo. Autohipnotismo. El autohipnotismo se produce cuando una persona repite varias veces una palabra o una frase. Por ejemplo, hay muchas personas que en el intento de hacer que alguien reciba el Espíritu Santo, le dicen, repita, santo, 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 o diga, alabanza, alabanza. Entonces la persona repite, alabanza, 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 alabanza. Entonces, eso no es hablar en lenguas, porque al hablar en lenguas no se enseña. La hermana Marta, usted recibió el Espíritu Santo en Italia y nadie le enseñó a ella que hable en nuevas lenguas.
Es decir, no es un lenguaje que uno aprende ni que uno lo produce repitiendo jerigonzas. ¿Y qué era jerigonzas? Un lenguaje confuso. Repita santo, 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 santo. Eso es jerigonza, un lenguaje confuso. Y cuando una persona repite jerigonzas, ¿en qué cae? En el autohipnotismo, es decir, como que él se autohipnotiza y empieza a repetir, a repetir, a repetir, ¿verdad? Pero Espíritu Santo no es jerigonza, porque el mensaje que recibieron los judíos que fueron a escuchar a los que habían recibido el Espíritu Santo no era un lenguaje confuso. Ellos dicen que entendían claramente el idioma en el que habían nacido. Entonces ellos estaban comprendiendo con claridad. No era un lenguaje confuso. Si ellos hablaban francés, le escuchaban clarito a ellos que estaban recibiendo el Espíritu Santo hablar en francés. El que hablaba árabe lo escuchaba en árabe. El que hablaba inglés lo escuchaba en inglés. ¿Y qué hablaban? Las maravillas del Señor. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, jerigonza no es Espíritu Santo, autohipnotismo no es Espíritu Santo. Entonces, ¿qué son las lenguas? Es una señal, ¿verdad? Sobrenatural. Porque usted está hablando un idioma que usted no ha aprendido, pero es un idioma entendible. Nuevamente repito, las lenguas que hablaron en el día del Pentecostés, ¿se entendía o no se entendía? Sí se entendía. Entonces voy a anotar aquí. Las lenguas que son por señal son comprensibles. Mire, si ustedes leen un poco, yo he leído historia de la iglesia nuestra cuando inició en Ecuador, iglesias que iniciaron en ciudades, y cuando el evangelio comenzó en ciertos países, hay testimonios de gente que se convirtieron cuando ellos escucharon al predicador en la propia lengua de ellos, darles un mensaje a la vida de esas personas, pero el predicador no hablaba el idioma de ellos, él estaba predicando y mientras predicaba, hablaba en lenguas. Pero esas lenguas que hablaban el predicador, ellos lo entendían. ¿Qué les parece? Entonces era un lenguaje que comprensible para ellos. Ahora, yo escuchaba el testimonio de un pastor que en medio de la predicación, cuando pasó la gente al altar, y ustedes estaban aquí sentados, no sé si algunos captaron cuando estaban sentados aquí, estaban comiendo con el pastor Franklin y estaba la hermana Alexandra Carpio, después el misionero, y estaban conversando. Y ella estaba testificando lo que pasó en un evento en Italia cuando pasaron los pastores, la gente a orar ahí en el altar. El pastor estaba predicando y empezó a dar un mensaje en nuevas lenguas. Pero resulta que algunos lo entendieron en perfecto italiano, ¿verdad? Pero él no estaba hablando italiano. Él estaba hablando ¿en qué? En lenguas. Pero ellos lo entendieron en un perfecto italiano. ¿Sí me explico? Es decir, por eso es que es algo sobrenatural, porque porque la hermana testificaba y decía que habían hermanos que escuchaban que el pastor hablaba en lenguas, pero ellos no entendieron nada, ellos escuchaban que el pastor hablaba en lenguas, pero los otros lo entendieron en perfecto italiano, es decir, era un mensaje que estaba dirigido para un cierto grupo de personas o para un hermano. Por eso hay mensajes que quizá están dados en lengua, pero es para una persona o para un grupo en específico. Entonces, necesitamos entender esto. Bien, entonces no es jerigonza, no es autohipnotismo. Recordemos que en Hechos capítulo 2, el versículo 11, voy a anotarlo aquí. Recordemos que Hechos capítulo 2, versículo 11, era un lenguaje comprensible. Y en estos relatos en este relato vemos que el hablar en lenguas era la señal de recibir el Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió en el día del Pentecostés. Dice la Biblia que hablaban según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces la gente no habla lo que quiere o lo que desea.
Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, habla lo que el Espíritu le da que hable, ¿verdad? Lo que el Espíritu le daba que hablasen. Bien, esa era la señal de que cada individuo había recibido o había sido lleno del Espíritu Santo. Ahora, las lenguas convencieron a los judíos escépticos y atónitos de que los gentiles acababan de recibir el Espíritu Santo porque lo podían entender. Hechos capítulo 10, lo pueden repetir otra vez, el versículo 47. Ahí ustedes nuevamente pueden revisar que cuando Pedro predicó en la casa de Cornelio, dice que el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y la pregunta es, ¿cómo sabían que era el Espíritu Santo que cayó? Y la respuesta está en el siguiente verso. Porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, el hablar en lenguas era la señal visible y audible de que esas personas habían sido llenas del Espíritu Santo. Sí lo estamos entendiendo. Hermano Víctor, sí lo está comprendiendo, ¿verdad? Estoy leyendo. Pero ellos hablaban el hebreo, ¿no? Allí la mayoría. Ellos hablaban hebreo porque era su lengua nativa y también seguramente que hablaban el griego porque era la lengua histórica y también el latín porque era la lengua del imperio. Seguramente ellos hablaban 2 o 3 lenguas, por lo menos, comprendían. Sí, pero recuerden que cuando dice que hablaban en lenguas, no se estaba refiriendo a los idiomas que ellos dominaban o que ellos hablaban, sino que eran unas lenguas que ellos no dominaban, que ellos no hablaban. Por eso dice que se quedaban sorprendidos y atónitos los que vieron en Pentecostés. Y en Hechos capítulo 10 dice que por eso ellos identificaron que habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si es que ellos hablaban entre ellos hebreo y ellos empezaban a decir en hebreo, alabanzas, alabanzas, alabanzas en hebreo, para ellos iba a ser algo normal porque ellos hablan hebreo. Si es que ellos hablaban en griego y decían también en griego, alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor en griego, para ellos no iba a ser raro porque ellos hablan griego. Es decir, ellos se dieron cuenta que recibieron el Espíritu Santo porque estaban hablando una lengua que ellos no hablaban, que ellos no habían aprendido, que ellos no dominaban. Por eso se dieron cuenta. Porque si usted levanta las manos aquí y dice, bendito sea el Señor, glorificado sea el Señor, lo dice en español, pues nosotros no vamos a saber que usted ha recibido el Espíritu Santo porque todos hablamos español. Pero ellos se dieron cuenta por las lenguas que hablaban que era el Espíritu Santo que habían recibido. Sí está claro, ¿no es cierto? Ya, entonces en Hechos 11, léame en Hechos 11, capítulo 15 hasta el 17, rápidamente. Ahí vamos a ver la experiencia en cambio de los discípulos de Juan en Éfeso. En Éfeso. Hechos capítulo 11, verso 15 al 17. Vamos. Sí, a ver, ¿quién lee atrás? A ver, rápidamente, léalo, en voz fuerte. Vamos. A ver, nosotros, ¿no es cierto? Eso, o vosotros. ¿Cómo dice? Nosotros, vale, vamos. Me acordé del dicho del Señor, como dijo Juan, ciertamente, bautizo en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ah, ya, ese acontecimiento es el acontecimiento de Pedro ante el concilio de Jerusalén, porque los ancianos de Jerusalén lo llamaron a Pedro y dijeron, hermanito Pedro, a ver, explíquenos por qué usted bautizó a esos gentiles. Y Pedro explica y dice, ¿qué podía hacer yo? Si el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que sobre nosotros al principio. ¿A qué experiencia se estaba refiriendo? A Hechos capítulo 2. Está diciendo lo mismo que pasó en Hechos capítulo 2, dice, pasó acá en la casa de ellos y yo no les podía impedir el agua. Si Dios no hizo acepción de personas con ellos, ¿cómo voy a hacerlo yo e impedirles el agua? Y dice, y entonces me acordé. Qué lindo, mire, cuando un predicador, hermanos, y uno tiene que aprender así esa humildad de Pedro, ¿no? Porque uno que dice Pedro, y me acordé lo que el Señor dijo. ¿Qué le parece? ¿Y ustedes creen que él realmente se acordó o fue el Espíritu que le puso la palabra ahí? ¿Verdad? Pero miren qué humildad. Y si me acordé de lo que dijo el Señor por boca de Joel, ¿verdad? Entonces, qué lindo cuando el predicador así,
Y no cuando el predicador dice, y Dios me mostró, y Dios me dijo, y Dios me reveló, y Dios esto, y Dios me enseñó, y Dios me dio una visión, y tuve un sueño. ¿Sí les parece? ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué les parece? ¿Verdad? Que muchos cogen esas frases, son puros charlatanes. Pero qué linda humildad de Pedro, ¿no? Qué tremendo hombre. Está dando una explicación y dice, y me acordé lo que el Señor dice en su palabra. Es una bofetada bien fuerte para aquellos que son solamente habladores, pero no tienen ninguna revelación de parte del Señor. Lo que pasa es que con esas frases muchas veces usan para convencer a la gente ingenua, ¿verdad? Dice, wow, porque la persona que es inmadura es, wow, dice, qué revelación, qué hombre debe ser un hombre realmente tremendo, porque Dios le habla a cada momento. Pero miren, aquí vemos a un hombre que realmente es usado por Dios, Pedro, pero él dice, y me acordé lo que el Señor, ¿cómo dice el versículo? Y me, Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, eso, bautizados con agua. eso, ¿verdad? Entonces, mire cómo dice, y me acordé, pero ese era el Espíritu Santo que le puso esa palabra allí, ¿no es cierto? Vean, qué lindo. Entonces, ahí está Pedro explicando lo que sucedió en la casa de Cornelio. Y luego en Hechos, léame Hechos 19:6, allí sí vemos la experiencia de los discípulos de Juan que estaban en Éfeso. Habían ciertos discípulos, recuerde, de Juan que estaban en Éfeso y que fueron también bautizados. Y ahí el verso 6, léame por favor Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablando en lengua y profetizaban. Bien. Entonces, aquí estamos viendo nuevamente en los discípulos de Juan en Éfeso y en otra ciudad, que dice que vino el Espíritu Santo, o cayó, dice, ¿no? ¿Cómo dice cayó o vino? Por eso les decía que a veces dice, y vino sobre ellos, y cayó, y se derramó. No importa, todo se refiere a la misma experiencia, ¿verdad? A recibir el Espíritu Santo. Y dice que hablaban en lenguas, dice, ¿no es cierto? Hablaban en lenguas, ¿y qué? Ya, ¿por qué dice que hablaban en lenguas y profetizaban? Vamos a hablar más luego del don de profecía. Pero en sí, ¿qué es la profecía? Algunos piensan que la profecía es declararle a la gente lo que Dios va a hacer en el futuro con él, o decirle lo que tiene oculto en su corazón. La profecía básicamente se refiere, de manera general, se refiere a un mensaje de parte de Dios, pero que sea, ¿ah? Que sea comprensible. Es decir, la profecía es un mensaje que viene de parte de Dios, pero es un mensaje ¿qué? Comprensible. Por eso es que ellos hablaban en lenguas y mientras hablaban en lenguas, ¿qué estaban? Profetizando. ¿Pero qué quiere decir que estaban haciendo realmente? Dando un mensaje de parte de Dios comprensible. Es decir, la lengua por señal son lenguas. Sí estamos comprendiendo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque vamos a hablar luego de las lenguas como don. Porque la Biblia dice que las lenguas como don nadie le entiende, ni el diablo que habla todos los idiomas no le entiende tampoco. Pero en cambio aquí estamos viendo que ellos hablaban en lenguas y profetizaban, es decir, estaban dando un mensaje comprensible. Y todo eso tiene una razón. ¿Por qué tiene una razón de ser? Porque la iglesia en estos tiempos estaba consolidada o estaba consolidándose. Eso. O sea, el propósito allí del Espíritu Santo era arrasar con todos y convertirlos a todos y atraerlos a todos. O sea, por eso es que el Espíritu Santo, la obra del Evangelio es del Espíritu Santo. Entonces, y recuerden que la iglesia en aquellos tiempos estaba comenzando. Ahora la iglesia está regada por todo el mundo, pero acuérdense que en estos tiempos la iglesia estaba ahí, comenzó en Jerusalén. Es decir, todo lo que es la iglesia, escuchen, todo el cuerpo de Cristo, que hoy en día el cuerpo de Cristo es inmenso. En aquel tiempo todo el cuerpo de Cristo estaba en sus 120. Ya ese es el cuerpo de Cristo a nivel mundial, allí. Y por eso es que ahí se manifestaban todos porque los dones están en él. En cambio, las señales son para cada creyente. Bautícese en cada uno en el nombre de Jesucristo para perdonar los pecados y cada uno recibirá el don del Espíritu Santo. La señal de hablar en lenguas es para cada uno cuando recibe el Espíritu Santo. Pero los dones, ya lo vamos a ver más adelante, están en el cuerpo de Cristo. Y hoy en día el cuerpo de Cristo es
gigantesco, está en todo el mundo. Pero en aquel tiempo el cuerpo de Cristo estaba en 120 en Jerusalén. Luego en 3120 después del primer discurso de Pedro, ¿verdad? Y luego por eso vemos que la iglesia de Corinto era una iglesia riquísima. ¿En qué? En dones. Pablo dice, tienen todos los dones, ¿verdad? Que quizá eso no podemos decir de la iglesia aquí en Boquer. O casi en ninguna iglesia local se puede decir, porque los dones están y actúan en el cuerpo. Y mientras el cuerpo está pequeño, pues está moviéndose, actuando allí, pero el cuerpo crece. Entonces los dones están en el cuerpo de Cristo. Por eso quizás no es un pan de todos los días. Eso no quiere decir que por eso vamos a decir, entonces pues aquí no hay nada, ¿no? Porque vamos a ver también que los dones son para el beneficio de la iglesia. Si hay una necesidad y nosotros tenemos conocimiento y entendimiento, Dios va a obrar. Lo que pasa es que a veces nosotros no tenemos el conocimiento, somos ignorantes y por eso Pablo dice, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Bueno, estamos adelantándonos. Sigamos aquí en Hechos capítulo 2, verso 11. No, eso ya lo leímos. ¿En cuál estábamos? Hechos 19, 6. Entonces dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Hablando en lenguas y dando un mensaje comprensible. Vaya, sí, mi hermano. Gracias, que Dios lo bendiga. De todas maneras, estamos grabando esto a propósito para que luego le pasemos el enlace los que quieran escucharlo o revisarlo con pausa, ¿vale? Entonces, el lenguaje era comprensible. Y miren lo que dice Pedro cuando estuvimos leyendo en el anterior, cuando recibieron el Espíritu Santo los hermanos en la casa de Cornelio. Dice, y Dios hizo lo mismo que con nosotros al principio. Si la misma experiencia que vivieron en Pentecostés, la habían vivido ellos en Cornelio, y ahora lo estamos viendo en los discípulos de Juan el Bautista en Éfeso, ¿verdad? Entonces, no se confundan cuando dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Estamos, ¿verdad? Bien. Entonces, hablar en lenguas no es el Espíritu Santo, sino es ¿qué? Es la señal inicial. Es decir, ¿cómo yo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? Es verdad que yo luego lo voy a identificar por los frutos que se ven en el creyente, pero inicialmente, ¿cómo? Por la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Esa es una señal. Y recuerden que esa experiencia es para cada uno. Bautícense en cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, Hechos 2:38. Y recibiréis cada uno el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y para los que el Señor nuestro Dios llamare. Entonces es una experiencia para todos. Usted también lo tiene que recibir. Gloria a Dios. Entonces las lenguas están implícitas en los relatos cuando las personas recibieron el Espíritu Santo porque son una señal milagrosa. Una señal milagrosa que se dio también cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Hechos 9:17. A ver, alguien deme viendo Hechos 9:17 y alguien deme viendo Hechos capítulo 8. Sí, Hechos 9:17 y Hechos capítulo 8. Vamos rápidamente. Si alguien lo encuentra, léalo. Sí, léalo, hermana Amy, vamos. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Eso, ¿no ve? Ahí no especifica que Pablo habló en otras lenguas, pero esa es una experiencia que se daba en todos los que recibían el Espíritu Santo. El hecho de que no lo mencione no quiere decir que no recibió el Espíritu Santo hablando en lenguas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que no lo mencione no quiere decir que no recibió el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas, porque los otros versos nos demuestran que ellos se dieron cuenta que habían recibido el Espíritu Santo porque los veían y los oían hablar en nuevas lenguas. Y Hechos capítulo 8, verso 5, ¿qué dice? Y entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Bien, y el 19, verso 19. Bien, ahí vemos que cuando los apóstoles imponían las manos, la gente recibía el Espíritu Santo.
y este hombre, ¿cómo se llamaba? Simón, ¿no? Les ofrecía dinero para que él pudiera también tener ese poder, ¿verdad? Bien, entonces el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia normal en el Nuevo Testamento. Recibir el Espíritu Santo hablando en nuevas lenguas es una experiencia normal, nosotros estamos viendo, porque la iglesia nació con el Espíritu. Entonces Él es el que nos guía a toda verdad. Se cumple la profecía de Isaías y también la profecía de Juan 16:13, donde dice que el Espíritu nos guiará a toda la verdad. También Romanos 8:15, Efesios, bueno, Primera de Pedro nos habla de que el Espíritu es el que nos guía. Una persona puede recibir el Espíritu Santo por arrepentirse, tener fe en Dios y pedirle a Dios su don. Cuando una persona recibe el Espíritu Santo, recibe poder para vencer al pecado y vivir una vida santa. Si él permite que el Espíritu Santo lo llene continuamente, entonces producirá el fruto del Espíritu. Lo estamos, ¿verdad?, entendiendo. Entonces, el fruto del Espíritu se produce en el creyente cuando el Espíritu Santo lo recibe, pero él permite que el Espíritu Santo siga obrando, siga haciendo la obra en su vida. Porque hay creyentes que reciben el Espíritu Santo, pero no se ve el fruto en ellos. ¿Por qué? Porque a pesar que reciben el Espíritu Santo, no permiten que el Espíritu Santo controle su vida, que guíe su vida. Todavía le dan lugar a los placeres de la carne, todavía están amando al mundo, y a pesar que Dios ha sido tan bueno y les ha dado el Espíritu Santo, no se ve en ellos ¿qué? El fruto, porque el fruto no aparece de la noche a la mañana. Usted pone una semilla, la planta tiene que nacer, crecer, madurar y dar fruto. Por eso es que el Espíritu Santo también produce un fruto, pero si el creyente persevera en el Espíritu, si deja que el Espíritu Santo lo guíe, lo controle, ¿verdad? Si está renovándose constantemente en el Espíritu Santo. Por eso a veces hay personas que reciben el Espíritu Santo y todavía cometen pecado. Y hay hermanos que dicen, pero hermano, ¿por qué? Eso no debe ser de Dios. No entienden que el Espíritu Santo es una promesa que Dios le dio. Esa persona lo recibió porque quizá en ese momento se arrepintió sinceramente, ¿verdad? Y se lo pidió al Señor, o aunque no se lo pidió, tuvo un quebrantamiento, un arrepentimiento sincero y Dios le dio el Espíritu Santo. Pero por falta de formación o de compromiso, todavía sigue compartiendo lugar con el mundo. Entonces eso no le trae fruto. Pero si esa persona se aparta del mundo y deja que el Espíritu Santo que ha recibido lo guíe, lo controle, lo ayude, lo sustente y se renueva constantemente y se alimenta de la palabra, indudablemente va a producir ¿qué? El fruto de Gálatas capítulo 5 verso 22, ¿verdad? Ahí está el fruto. Entonces, ¿qué? No se debe rechazar a las personas que no han recibido el Espíritu Santo, porque también hay personas que no reciben el Espíritu Santo enseguida. Hay algunos que reciben más pronto. Hay gente que recibe el Espíritu Santo cuando se les bautiza, ¿verdad? Usted me estaba contando. Hay otros que lo reciben meses después. Hay algunos que lo reciben antes de ser bautizado. Hay otros que lo reciben a los años de ser bautizado. Entonces la iglesia no tiene que despreciar o rechazar a los que no han recibido esta experiencia bíblica, sino que tenemos que animarlos y hacerles saber que esta promesa es para él también o para ella, es para todos. Y tenemos que creer en esa promesa del Señor y vivir una vida buscándole de piedad, agradándole, sedientos. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene sed y busca la fuente, así el Señor lo va a llenar. Gloria a Dios. Hay mucha gente que no han recibido el Espíritu Santo, pero son gente sincera y son gente que son arrepentidos. Por ejemplo, en la Biblia habla de Apolos. ¿Se han leído la historia de Apolos? ¿Quién era Apolos? Apolos. Sí, yo sembré, Apolos regó, dijo Pablo, pero ¿quién era Apolos? La Biblia dice que era un discípulo muy elocuente y poderoso en las Escrituras. Era un predicador elocuente, un evangelista, pero que Ananías y Zafira le escucharon, Ananías y Zafira, Priscila y Aquila le escucharon el mensaje y se dieron cuenta que había algunas inconsistencias. Dice que lo llamaron aparte y lo afirmaron más en la palabra. Entonces, de la misma manera como Apolos o como los discípulos de Juan, recuerden que esos discípulos de Juan guardaban las enseñanzas de Juan, pero cuando ellos escucharon el mensaje del evangelio de Jesucristo que les predicó Felipe o le predicó Pablo, dice que ellos creyeron y se volvieron a bautizar, aún habiendo sido bautizados por Juan el Bautista.
Es decir, hay gente sincera en las iglesias que no han recibido el Espíritu Santo. Hay gente sincera en iglesias de otras denominaciones que están allí porque están sinceramente equivocados. Ellos están amando al Señor y por eso es que también hay gente que están en otras denominaciones que reciben sanidad de parte del Señor. ¿Por qué? Porque aunque están en una denominación que no tiene una doctrina correcta, pero sin embargo su fe, su devoción, su amor es sincero al Señor. ¿Y qué es lo que pasa con esas personas? Nosotros tenemos que ayudarles, orientarles para que lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso por eso es que hay que ser sabios y no, las almas no se ganan dándole duro. Dice, ay, me encontré, hermano, con un trinitario. Imagínense, y me dijo que Dios lo había sanado allá en una iglesia trinitaria. Yo le dije que los trinitarios se van para el infierno porque los trinitarios esto y lo ¿verdad? Entonces, imagínense, puede ser un creyente sincero en su fe, que necesitaba a alguien que con amor de hermano, ¿verdad? Lo oriente o le guíe, le invite, se haga amigo de él. ¿Qué les parece? Hay gente que son católicos, ¿verdad? Pero ellos tienen un amor sincero. Hay gente católica que son católicos, pero ellos tienen un amor sincero hacia el Señor. Están equivocados, lo sabemos. Pero si usted va diciéndoles que los católicos van para el infierno y los ídolos, ¿verdad? Así no va a ganar nada. Pero con amor, dice la Biblia, y con misericordia se corrige el pecado. Y hay mucha gente que se convierten al Señor, a la verdadera doctrina y llegan a ser una tremenda bendición ahí en esa iglesia. Hay gente nueva que llega, que son más fieles a veces que los que llevan años. Más fieles, más cumplidos, más responsables que otros que les cuesta, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Hay que saber que hay discípulos o creyentes o cristianos que están sinceramente equivocados o que de pronto no han tenido esa experiencia, pero necesitan ser guiados a una verdad, a la verdad más avanzada, a la doctrina bíblica. ¿Qué le parece? Bien. Ya, entonces, ¿ahí quedamos o le damos a lo del don? Ya vamos entonces. 1 Corintios 12. ¿Quieres? ¿Quieren quedar ahí? Si no, terminamos, hermanos. O le vemos rapidito el del don. Bueno, ya está tarde, pero bueno, rapidito, vamos. 1 Corintios 12. Alguien déme leyendo 1 Corintios 12, por favor. Sí. Diga. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Bien, entonces recordemos que según 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios 1:2, léame rapidito 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, nosotros que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y verso 7. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso le dice Pablo ¿a quién? A la iglesia en Corintios. Es decir, que no les faltaba nada en ningún don. Entonces recordemos que los dones están ¿en dónde? En el cuerpo, o sea, en la iglesia. Cuerpo. Y recordemos que las lenguas por señal están en el creyente de manera individual, ¿verdad? Es decir, es una señal para cada creyente, pero los dones están en el cuerpo. Bien, entonces vamos viendo cuáles son los dones. Están los dones de revelación. 3 grupos, revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Según 1 Corintios 12. Luego están los dones de expresión. Luego están los dones de poder. Ya, ¿cuáles son los dones de revelación? Según 1 Corintios 12, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y de discernimiento. Estamos leyendo en 1 Corintios capítulo 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué es palabra de sabiduría? Es el entendimiento divino para una situación específica. Eso es palabra de sabiduría. Es decir, entender algo de parte de Dios para una situación específica, para algo que está sucediendo
en ese momento. Un ejemplo es de Hechos capítulo 27, verso 9 al 11. Eso es don de revelación, perdón, palabra de sabiduría. Entender algo divino para una situación específica. Es decir, que tener palabra de sabiduría no es saber todas las cosas, no, es para una situación específica. ¿Cómo sabía Pedro que Ananías no había dado todo lo que había ofrecido? ¿Cómo sabía? ¿Verdad? Entonces, palabra de sabiduría. Luego está palabra de ciencia. ¿Qué es? Es una revelación de un hecho que de otra manera sería desconocido para esa persona. Es decir, es una revelación divina de un hecho, de un acontecimiento. De un acontecimiento que de otra manera no podría ser conocido. Discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritu es entender la naturaleza espiritual que está obrando detrás de una persona. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona esté hablando motivado por el Espíritu de Dios, motivado por el espíritu malo o motivado por el espíritu humano. ¿Qué le parece? Entonces, recuerde, una persona puede actuar, una persona puede hablar, una persona puede predicar o una persona puede hacer muchas cosas motivado por el Espíritu de Dios, por el espíritu malo o por el espíritu humano. Por ejemplo, cuando Saúl le perdonó la vida al rey Agar, cuando Dios le dijo que mate todo, él estaba haciendo eso motivado por qué espíritu humano. Pero en cambio vino Saúl y cuando se enteró que no lo había matado, Samuel, y cuando se enteró que no lo había matado, sacó la espada y dice la Biblia que lo cortó en pedazos. Lo hizo motivado por espíritu, por el espíritu de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Entonces el discernimiento de espíritu ayuda a entender la naturaleza por la cual está una persona obrando. Hay gente que hace las cosas movidas solo por espíritu humano. No están movidos por el espíritu de Dios. No. Cuando hacen cosas por vanagloria, cuando hacen cosas por exhibirse, por tener popularidad, cuando hacen cosas por sacar provecho para sí, ganancias deshonestas, entonces no están motivados por el espíritu de Dios. Por ejemplo, alguien dice, ay, es que yo quisiera ser pastor, porque los pastores sí que lo respetan, todo mundo les hace veña, yo quisiera ser pastor. Eso no está motivado por el espíritu de Dios, por espíritu humano, una cosa carnal, humana, ¿verdad? Entonces, cuando un pastor tiene esas motivaciones, es seguro su fracaso, porque luego vienen las dificultades y eso golpean su espíritu humano, se dan cuenta que no es la realidad. Y ahí es donde la Biblia, donde dice que lo que es de hombres se desvanece y lo que es de Dios permanece, ¿verdad? Y el espíritu malo, pues cuando alguien ya se motivado a algo, ya ni por espíritu humano, sino ya movido por el enemigo, por Satanás, ¿verdad? Eso está en Hechos 16, 16. Sí, los dones de poder, fe, ¿cuál más? No nos vamos a centrar más en los otros dones por falta del tiempo. Vamos a centrarnos en el don de lenguas. ¿Ya? Entonces ahí están los dones de expresión. En los dones de expresión entran ahí la profecía. ¿Qué era la profecía? Un mensaje de Dios en un idioma conocido, en algo que se entiende. Profecía. Ahora, ¿cuáles son las lenguas? ¿En qué versículo nos está hablando ahí los géneros de lenguas? 1 Corintios 12, verso 10 y también 14, 5. Ahí también nos está hablando. Bien, entonces los géneros de lenguas, ¿qué es? ¿Es un mensaje de Dios en un idioma? No. En un idioma desconocido. Búsqueme, hermano Eric, ese versículo que dice, pues nadie le entiende porque habla a Dios. Ese versículo de buscando. Entonces, el que habla en lengua, escuche, el que habla en lenguas como don, habla en una lengua, nadie le entiende. En cambio, las lenguas que son por señal de recibir el Espíritu Santo son comprensibles.
¿Qué dice 1 Corintios 14:2? Sí. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que su espíritu habla misterios. Yo le pregunto a usted, las lenguas que hablaron en Pentecostés, hermano Víctor, ¿entendían los que oían, sí o no? Eso. Y entonces, ¿por qué aquí dice que el que habla en lenguas nadie le entiende? Eso. Entonces, aparentemente sería confuso. Aparentemente sería contradictorio si yo no entiendo lo que estamos aprendiendo ahora, ¿verdad? Pero ahora lo entendemos. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos leyendo 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Los 3 capítulos habla de los dones, 12, 13 y 14. ¿Sí? 12, 13 y 14. Ahí estamos leyendo qué capítulo ahorita es 14, ¿no? 14. Eso. Entonces, esos 3 capítulos habla de los dones espirituales. El capítulo 12 dice el título, dones espirituales. Y el que habla en lenguas como don del Espíritu Santo, nadie le entiende porque su espíritu habla a Dios. Siga leyendo más adelante. Ah, ya, porque ¿dónde dice? Porque su espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Dónde está ese versículo? ¿Dónde está ese versículo que dice su espíritu intercede con gemidos indecibles? Romanos 8:26. Eso, léame Romanos 8:26. Eso, Romanos 8:26, vamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, mire, ahí está hablando de unos gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir indecibles? Impronunciables, que no se puede entender ni se puede descifrar, ¿verdad? Entonces, eso concuerda con 1 Corintios 14:2, dice que el que habla en lenguas nadie le entiende porque su espíritu habla a Dios. Y a eso se refiere el apóstol Pablo. Búsqueme más adelante esos versículos. Búsqueme 1 Corintios 14:27. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, eso, escuchen, léalo fuerte, escuchen. Si hablan en lenguas, esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y un intérprete. Eso. Si alguno habla en lengua extraña, dice, por favor, que sean 2 o máximo 3. Y por favor, háganlo por turno y que uno interprete. Eso se está refiriendo a estas lenguas o a estas lenguas. ¿Por qué razón? Porque está diciendo que debe haber un intérprete. Y estas lenguas por señal no se interpretan porque son comprensibles. Los del día del Pentecostés entendieron y comprendieron el mensaje con claridad. Las lenguas que necesitan interpretación son las lenguas desconocidas como don. Porque recuerde que hay otro don que es el don de interpretación de lenguas. En Hechos capítulo 12 enumera los dones. Dice, don de lenguas, interpretación de lenguas. Hermano Víctor, ¿cuál es el don de interpretación de lenguas? Es el don que permite dar el significado de un mensaje que viene en lenguas para la iglesia. Así como hay el don de lenguas que nadie lo entiende, hay un don de interpretación que interpreta esas lenguas que nadie lo entiende. ¿Estamos entendiendo? ¿Lo estamos comprendiendo? Pero yo no estoy hablando de llenarse del Espíritu Santo con la señal de hablar en nuevas lenguas. Estamos hablando de los dones espirituales. Y hay un don que se llama don de lenguas, que es una lengua desconocida, que nadie lo entiende. La única forma de entender esas lenguas es que haya otro don que opere, que se llama el don de interpretación. Entonces, en la iglesia de Corintios estaba habiendo un desorden, porque leímos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 y 2, que decía que a la iglesia de Corintios no le faltaba ningún don. Y estaba habiendo un desorden porque todos querían hablar en lenguas y todos querían, y entonces se desordenaba. Y Pablo manda una carta y dice, se finí, hermanos, no más. Ahora en adelante, si van a hablar en lenguas, lo van a hacer 2 o 3 por turno
y uno que interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice el siguiente versículo? Primera de Corintios capítulo 14, versículo. Eso. ¿Qué dice? Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Silencio, dice. Y hable para sí mismo. No está diciendo que no hable en lenguas. Le está diciendo que no coja el micrófono para ponerle en lenguas que todo el mundo escuche. O no se pare así como estamos aquí en medio ahorita y se ponga a hablar en lenguas. No, dice calle y arrodíllese en un rinconcito y hable en lenguas, pero hable para sí, para usted. ¿Por qué? Siguiente versículo. ¿Por qué dice eso Pablo? Si algo le fue revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Está estableciendo un orden. ¿Dónde está ese versículo que dice? Porque el que habla para sí se edifica así, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Léame el versículo 4. Escuchen por favor el verso 4 de 1 Corintios 14. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Eso. Edifica la iglesia. Entonces, mira lo que dice, el que habla en lengua extraña no se está refiriendo, por favor, repito, no se está refiriendo a esto. Estamos hablando de dones. El que habla en una lengua extraña como don, dice, se edifica a sí mismo. Por eso es bueno hablar en lengua, ¿sí o no? Sí, porque usted se está edificando a usted mismo. Pero el que profetiza, ¿y qué era la profecía? Un mensaje en lengua. Es decir, predicamos aquí en español. Dice, el que profetiza edifica a la iglesia. Y el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo. Entonces, si no hay intérprete, dice Pablo, no hablen en lenguas en la iglesia, sino cada uno solito hable para sí mismo. Sí, pues porque está hablando para sí. Lo contrario sería que el predicador se ponga a hablar en lenguas, mientras predica, hable en lenguas, y luego el diácono coge el micrófono y en vez de ministrar al pueblo, hable en lenguas. Luego viene la hermana que canta y en vez de cantar, hable en lenguas. Entonces, eso es lo que dice Pablo. No. Y por eso Pablo está diciendo, cada uno hable para sí. Por eso Pablo dice, búsqueme ese versículo, dice que prefiero hablar una palabra con entendimiento. Ahí mismo está. Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis a la lengua. Sí, siga. Sí. Tantas clases de idiomas hay, seguramente en el mundo. Y Eso. carece de significado. Eso. Pero si yo no hablo las palabras, seré como extranjero para el que habla. Eso. El que habla será como extranjero para mí. Luego, ¿dónde está ese versículo que dice? Por eso cuando estoy en las iglesias prefiero hablar una palabra con entendimiento. ¿Dónde está eso? Eso, ayúdeme a buscar ahí. ¿Qué pues? Dice, No. hablaré con el espíritu, pero hablaré también con el entendimiento. Léame el 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar Eso. con mi entendimiento para instruir también a otros Eso. antes que 10,000 palabras en lengua. Eso. Es como ahora, por ejemplo, yo llevo hablando como más de una hora. ¿De qué les hubiera aprovechado a ustedes si yo estuviera aquí hablando en lenguas? ¿Verdad? Eso es lo que dice Pablo. Prefiero hablar una palabra con entendimiento que 5,000 en una lengua que nadie entiende. Pero Pablo hablaba en lengua, ¿sí o no? ¿Dónde está ese versículo que dice? Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Dónde está eso? Búsquelo. Mana Karen dice, por ahí está. Sí, es que yo no vamos más de pronto a profundizar y a repetir esto. 14:18. Léalo ahí, hermano, 14:18, el que encuentre, rapidito. Vamos a dejarlo claro ahí, cerramos. Ahí mismo. Eso. Entonces Pablo hablaba en lenguas, dice, más que todos ellos, pero él lo hacía en su intimidad, en su privacidad, en su devocional, en su oración. Ahí hablaba en lenguas, pero cuando iba a enseñar, hablaba profecía, es decir, palabra de parte de Dios en lenguaje entendible.
Por esa razón dice que si alguno habla en lengua, pida a Dios que lo pueda, ¿qué? Interpretar. Sí lo estamos entendiendo, hermanos, ¿verdad? Sí lo estamos entendiendo. Por esa razón, cuando, por ejemplo, yo predico, les hago testimonio personal, cuando yo predico y siento en mí que el Señor me pone una palabra en lengua, yo en mi mente, mientras hablo en lengua, yo le pido al Señor que me dé ¿qué? La interpretación. Si no siento una interpretación, prefiero no hablar en lenguas en público. Pero si es que el Señor estoy predicando y por impulso del Espíritu se me sale a hablar en lenguas, yo le pido en mi mente al Señor ¿qué? Señor, dame la interpretación para que tu iglesia sea edificada. Y si no, prefiero hablar palabras en entendimiento. Una palabra con entendimiento que 1000 sin entendimiento. Y por eso dice Pablo, el que dice que seamos espirituales, pero tengamos entendimiento. Por eso dice, si canto que cante en el espíritu, pero con él, eso. Si oramos en el espíritu, pero con él, entendimiento. Entonces, esa es la diferencia entre las lenguas por señal y las lenguas como don. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, todo lo hace un mismo espíritu. Esa es la multiforme gracia de Dios. Bien. Entonces, si usted quiere profundizar, estudie 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Ahí Pablo enumera los dones, clasifica los dones y regula los dones. Y el capítulo 14 al final habla del amor, de la excelencia del amor, como la motivación para anhelar los dones. Porque hay uno que dice, uy, hermano, yo sí que quiero ese don de interpretación, porque si yo lo tengo, yo voy a ser el más duro de la iglesia. O yo si quiero ese don de sanidad, porque si yo lo tuviera, hermano, ni el pastor me queda. Entonces, por eso es que Pablo, al final en 1 Corintios 14, habla de la excelencia del amor. Y dice, si yo hablo lenguas angelicales y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo hago milagros y si yo hago sanidades y no tengo amor, como metal que suena. ¿Qué le parece? O sea, por eso al final él termina hablando del amor para decirle, si ustedes anhelan dones, anhélenlo por amor a la obra, por amor a la iglesia, por amor al cuerpo de Cristo, para que sea edificado. Si no lo hago por amor, de nada me sirve. ¿Qué le parece? Por eso también hay dones de, no, eso no hablé porque íbamos a hablar en poder, pero viene al caso. Dentro de los dones de poder hay los dones de sanidades, ¿sí o no? En 1 Corintios 12 lo narra, dones de sanidades. Pero recuerden que también hay sanidades como señal. Dice, estas señales seguirán los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos pero también hay sanidades como don de sanidades. Por eso uno ora por una persona y pueda que se sane, pero si yo no sé que tengo el don de sanidad, puede ser que el Señor lo sanó como señal, porque dice, estas señales seguirán a los que creen. Para que esta señal se cumpla, tiene que haber ¿qué? Fe, tiene que creer. Pero para que esta sanidad se cumpla, así ni crea. Si tiene el don el hermano que oró por él, Dios lo sana. ¿Me entiende? Pero en cambio, estas señales para los que creen. Por eso, hermano, que dice, hermano, vamos a orar por esta persona. Y el hermano le dice a la persona que está enfermo, si usted cree, el Señor le puede sanar. ¿Eso es verdad o es mentira? Si es verdad, porque lo puede sanar por medio de las señales para los que creen, ¿verdad? Pero hay otros que ni le preguntan y le dicen en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Eso fue lo que operó cuando Pedro le dijo al cojo, ¿verdad? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ni siquiera le preguntó si quería, ¿verdad? Dijo, míranos, míranos. Dice, míranos. No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Ni siquiera le preguntó, o sea, lo mandó. O sea, una cosa es sanidad como don y otra cosa es sanidad por señal. Aquí esta señal es para los que creen y esto es para el que tiene obrando el don en el cuerpo, ¿verdad? Y también lenguas por señal de haber recibido el Espíritu Santo y lenguas como, ahí sí ya está claro, ¿verdad? Entonces démosle gracias al Señor, hermanos.